Continuación, escucharemos el protocolo ante sismos de Protección Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Protección Civil les informa que en caso de emergencia contamos con personal capacitado que usted identificará por sus respectivos uniformes y los cuales están para atender las posibles emergencias. Conserve la calma, diríjase a la zona de menor riesgo interna, en este caso la zona de elevadores. Una vez terminado el sismo, diríjase a la salida de emergencia, siguiendo los señalamientos de la ruta de evacuación y siga las indicaciones del personal capacitado. Diríjase caminando rápidamente hacia el punto de reunión externo ubicado a un costado del hemiciclo a Juárez. Conserve la calma, diríjase a la zona de menor riesgo interna, en este caso la zona de elevadores. Una vez terminado el sismo, diríjase a la salida de emergencia, siguiendo los señalamientos de la ruta de evacuación y siga las indicaciones del personal capacitado. Diríjase caminando rápidamente hacia el punto de reunión externo ubicado a un costado del hemiciclo a Juárez. Sin correr, sin gritar y sin empujar, una vez fuera del inmueble, no fume y use el teléfono solo para canalizar verdaderas emergencias y espere indicaciones del personal encargado. Las personas con discapacidad deberán seguir las indicaciones del personal de protección civil o brigadista del piso para realizar su evacuación con las medidas de seguridad correspondientes a cada situación. Conserve la calma, active la alerta de incendio más cercana, diríjase a la salida de emergencia. Siga las indicaciones del personal capacitado, desplácese lo más pegado al piso, cubra su nariz y boca, de preferencia con un lienzo húmedo. Si su ropa se enciende, no corra. Ruédese lentamente en el piso y cubra su cara con sus manos. Se cuenta con personal médico y de enfermería, los cuales están ubicados en el piso 3. Conserve la calma, no discuta con los activistas. Elimine todo aquello que lo identifique como parte de la Secretaría, como lo son credenciales, uniformes, chalecos o chaquetas. Manténgase alerta y aléjese de los conflictos violentos. Si no es necesario, no regrese al inmueble en un tiempo prudente. Pedimos un minuto de silencio en solidaridad a las personas afectadas por la explosión de la pipa de gas de la semana pasada en la Ciudad de México. Favor de ponerse de pie. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan esta mañana. Bienvenidas y bienvenidos sean a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se agradece su asistencia en este importante y emblemático evento, Lecciones Aprendidas México 1985-2017. Que este evento sea un espacio de profunda reflexión para todos los aquí presentes. Saludo a los integrantes de este presidium. Embajadora María Teresa Mercado Pérez, subsecretaria de Relaciones Exteriores. Maestra Alejandra del Moral Vela, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Embajadora Raquel Cerúrez Meque, subsecretaria para América Latina y el Caribe. Maestro Peter Groman, coordinador residente de Naciones Unidas en México. Señor Koso Honsei, embajador del Japón en México. Maestro Andrés Morales, representante de UNESCO en México. Maestro Chiaki Kobayashi, representante de la Agencia de Cooperación Japonesa en México. Consejera Luisa Solchaga López, Directora General de Política de Cooperación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ingeniero Enrique Guevara Ortiz, Director General del CENAPRED. A continuación, la directora ejecutiva de la MEXID, maestra Alejandra del Moral Vela, ofrecerá unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todas, a todos. Agradezco su presencia en este evento, sobre todo a las subsecretarias, tanto a la subsecretaria María Teresa Mercado como a la subsecretaria Raquel Cerur. Muchas gracias, queridas subsecretarias. A nuestro embajador Koso Honsei, muchas gracias, embajador. A Peter, quien ha sido un gran aliado de la cooperación, muchas gracias. A Andrés Morales, gracias Andrés por estar con nosotros. Chiaki, gracias al director del CENAPRED, director, bienvenido a la Casa de la Diplomacia Mexicana. Es para mí un honor dirigirme a ustedes en este importante evento de Lecciones Aprendidas México 1985-2017, el cual surge como una iniciativa para mantener viva la memoria colectiva y aprender de las experiencias pasadas, fomentando la unión, la solidaridad, la resiliencia y creando sinergias con actores importantes. Así podamos crear un futuro más seguro y preparado ante cualquier contingencia. La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo faculta a esta agencia en su artículo 25 para que el Programa de Cooperación Internacional incorpore lo dispuesto en esta ley, coordine las gestiones de recepción y envío de ayuda humanitaria en casos de desastres ocurridos en México o en el extranjero, realizado de manera conjunta con la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las gestiones de envío y recepción de ayuda humanitaria que así se requiera. La labor de la agencia en casos de ayuda humanitaria no se limita a la etapa de atención de las emergencias, sino también de seguimiento, las fases de rehabilitación y sobre todo la prevención. Para nosotros es muy importante porque trabajamos también en la planificación y ejecución de proyectos relacionados con la gestión de riesgos, por lo cual agradezco al director de la agencia japonesa que está aquí con nosotros, que es uno de los programas más antiguos que tiene la agencia en materia de cooperación, que incluye la reducción de vulnerabilidades ante desastres y la preparación ante futuras contingencias. La MEXID es el vínculo de las instituciones, organismos y representaciones del exterior encargadas de la gestión de riesgo de desastres y de ayuda humanitaria. Reiteramos el compromiso de México, como lo ha manifestado nuestro canciller Juan Ramón de la Fuente, con la promoción de la cooperación técnica y científica en un entorno global con el objetivo de enriquecer y compartir nuestra capacidad de atención ante emergencias y gestión de riesgo. México no es el mismo después del 85 y México es mejor después del 17. Tenemos que seguir trabajando juntos para que cualquier tipo de contingencia pueda ser atendida. Lo vimos la semana pasada nuevamente con la pipa. México es un pueblo solidario, México es un pueblo que aprende, México es un pueblo que es resiliente y creo que este es uno de los eventos más importantes que ha tenido la agencia, porque mañana es un día que nos recuerda que debemos estar preparados para cualquier circunstancia. Muchísimas gracias por su asistencia y sean ustedes bienvenidos. Agradecemos las palabras de la maestra del Moral y solicitamos al maestro Andrés Morales nos regale un mensaje.
Bueno, muy buenos días a todas y a todos, querida embajadora María Teresa Mercado Pérez, subsecretaria de Relaciones Exteriores, querida embajadora Raquel Cercur, subsecretaria para América Latina y el Caribe, a la maestra Alejandra del Moral, directora ejecutiva de Amexid, estimado embajador Kozo Honsei del Japón, así como a Chiaki Kobayashi, representante de JICA en México, a mi querido Peter Groman, coordinador residente de Naciones Unidas, a Enrique Guevara, director general de Senapred, y por supuesto, muchas gracias a Luisa Solchaga, porque ha sido fundamental en todo este trabajo de cooperación y la organización de este evento. Es un honor para la UNESCO acompañar este espacio de conmemoración del 40 aniversario del sismo de 1985, un momento para reflexionar sobre las lecciones aprendidas a partir de los sismos ocurridos en ese año y en 2017. Pero sobre todo, que sea un momento para recordar y rendir homenaje a las víctimas que perdieron la vida a partir de esos sucesos. Desde la UNESCO apoyamos a los países en la reducción de riesgos de desastres a través de las ciencias, la educación, la cultura y la comunicación. Promovemos el conocimiento, la evidencia científica y la cooperación internacional para anticipar, comprender y mitigar riesgos. También brindamos apoyo ante afectaciones al patrimonio cultural y natural y a los sistemas educativos afectados por desastres. Cada desastre es único y las experiencias de quienes los enfrentan contienen aprendizajes valiosísimos para dar respuestas a futuros desastres. Por ello, impulsamos la metodología PRERADI, que será presentada más adelante durante la sesión. Esta herramienta permite recoger testimonios y experiencias personales vividas durante un desastre para transformarlos en conocimiento sistematizado y útil que contribuya a dar respuestas más efectivas ante futuros sucesos y procesos de reconstrucción. Después del sismo de 2017, junto a la Amexid, la Coordinación Nacional de Protección Civil y con el apoyo de la cooperación japonesa, aplicamos PRERADE en México y publicamos un libro que documenta 13 testimonios de personas que estuvieron en la primera línea durante ese evento: personal de salud, educación, cultura, atención primaria, cooperación internacional y reconstrucción. Podrán tener una copia del ejemplar en la salida o descargarlo por internet. Estas experiencias hoy son un referente tanto para México como para otros países que viven en riesgos de sismos y permiten aprender de las lecciones del pasado. Nuestro trabajo en estos temas se realiza en coordinación con todo el sistema de Naciones Unidas en el país, a través del equipo técnico interagencial para emergencias y desastre Únete, bajo el liderazgo del coordinador residente que hoy nos acompaña. El sistema de Naciones Unidas tiene una amplia experiencia y siempre ha estado listo para apoyar a México en momentos decisivos. Así lo hizo en 1985 y en el 2017, priorizando la prevención y la construcción de resiliencia, complementando las capacidades nacionales y trabajando de la mano con las autoridades mexicanas. Contamos con 26 agencias, fondos y programas, muchas de ellas especializadas en emergencias y ayudas humanitarias, muchas de ellas hoy presentes acá, como OCHA, donde hoy Juan Pablo Oferrail, su director, nos compartirá su experiencia. México ha logrado avances significativos en la prevención de riesgos, alertas tempranas y preparación ante sismos, con instituciones consolidadas como el Senapred y el SINAPROC, reconocidas hoy internacionalmente. Además, cuenta con una comunidad científica vigorosa y una sociedad civil cada vez más consciente e informada.
Para finalizar, desde la UNESCO reiteramos nuestro compromiso con México. Ponemos a disposición la experiencia del PRERADE para aplicarlo ante otros desastres y con las autoridades interesadas, fortaleciendo sistemas de alerta temprana con participación comunitaria y basados en evidencia, y promoviendo el conocimiento científico para la preparación y la respuesta. No olvidemos que la reducción de riesgos de desastre no es solo una medida técnica, es ante todo una inversión en vidas. La UNESCO y el Sistema de Naciones Unidas en general están listas para apoyar a México con solidaridad y de manera coordinada en los momentos que más se necesite. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del maestro Morales. Enseguida cedemos el uso de la voz al embajador del Japón en México, Koso Honsei. Muchas gracias. Embajadora María Teresa Mercado Pérez, subsecretaria de Relaciones Exteriores. Embajadora Raquel subsecretaria para América Latina y el Caribe. Y maestra Alejandra del Moral Vela, directora ejecutiva de MECID. Y maestro Peter Goldman, y es coordinador presidente de Naciones Unidas en México. Y maestro Andrés Morales, representante de UNESCO en México, y ingeniero Enrique Guevara Ortiz, director general de CENAPRED, y maestra Luisa Sochaga López, director general de MECID. Distinguidos participantes, colegas embajadores, señoras y señores, buenos días. Quisiera expresar mi beneplácito por la realización de este evento, Lecciones Aprendidas en México 1985-2017. Por su localización geográfica, Japón y México tienen el riesgo en común de sufrir desastres naturales, incluyendo terremotos, tsunami, tifones y huracanes. Ambos países han sufrido daños devastadores por terremoto en diversas ocasiones, pero en cada una de ellas han podido recuperarse y salir adelante. El 19 de septiembre de 1985, México sufrió un gran terremoto y mañana se conmemora el 40º aniversario. Como todos saben, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, se estableció con la ayuda financiera del Japón tras este terremoto, y este año se conmemora el 35º aniversario de su inauguración. En ese momento yo estaba asignado aquí en México por primera vez y tuve la oportunidad de contribuir a su establecimiento. Me complace enormemente ver el papel que CENAPRED tiene ahora en la prevención de desastres naturales en México. Posteriormente, en marzo de 2011, Japón sufrió un gran terremoto del este de Japón. En esa ocasión, el gobierno mexicano envió un equipo especializado para realizar operaciones de búsqueda y rescate de las víctimas. En ese entonces, yo me desempeñaba como director de la División de México, Centroamérica y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, y fui responsable de recibir a los brigadistas mexicanos. Recuerdo vivamente sus esfuerzos. Quisiera expresarles una vez más mi profundo agradecimiento. Asimismo, tras el terremoto que azotó el centro de México en septiembre de 2017, Japón envió un equipo de ayuda para desastres de Japón, que llegó a México 48 horas apenas después del terremoto e inició las operaciones de búsqueda y rescate. Tras el terremoto de 2017, la UNESCO, con el apoyo financiero del gobierno de Japón, puso en marcha el proyecto de PRERADE,
el cual recopiló y analizó testimonios para establecer un marco de respuesta inicial y de recuperación para las agencias gubernamentales y otras organizaciones en México en caso de un gran terremoto o tsunami. Me complace que ahora se presenten los resultados de este importante proyecto, el cual será fundamental para futuras respuestas al terremoto, y espero que contribuya a las políticas de prevención, mitigación de desastres de México. Esto también contribuirá a alcanzar las acciones prioritarias establecidas en el marco de Sendai para reducción del riesgo de desastre 2015 a 2030. Japón y México llevan mucho tiempo trabajando juntos en estas áreas con la cooperación de la UNESCO. Ante la creciente preocupación por la frecuencia y gravedad de los desastres naturales debido a terremotos, así como a los efectos del reciente cambio climático y la cooperación en prevención y mitigación de desastres, aprovechando la experiencia de ambos países, cobra aún más relevancia. Creemos que este esfuerzo será útil no solo para Japón y México, sino también para muchos otros países propensos a estas catástrofes, incluyendo los Centroamérica y el Caribe, y esperamos difundir estos conocimientos a través del programa de cooperación triangular entre Japón y México, lo llamamos JEMPP 2030. Sumando esto, los sistemas de alerta temprana para todos, Early Warning System for All, que están implicando la Organización Meteorológica Mundial, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Federación Internacional de Sociedad de la Cruz Roja y de Media Luna Roja, son métodos muy eficaces para la mitigación de desastres. Igualmente expresamos cooperar en este ámbito con México. Por último, quisiera expresar mi agradecimiento a la UNESCO y por su cooperación y mi respeto a todos aquellos involucrados en los esfuerzos de prevención y mitigación de desastres, tanto en Japón como en México. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del embajador Koso Honsei. Cedemos el uso de la voz al maestro Peter Groman, coordinador residente de Naciones Unidas en México. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Saludo con mucho respeto y afecto a todos los miembros del Presidium. Yo no iba a hablar, sin embargo, quisiera compartir con ustedes una experiencia que tenía ayer. Ayer la Ciudad de México organizó un recorrido con un turibús por los lugares donde el terremoto del 85 tenía más efecto, digamos, más donde estaban los lugares que fueron más afectados. Y es muy interesante porque hacer un recorrido en un turibús a lugares que ya no existen es una forma de tener un recorrido turístico un poco extraño, ¿verdad? Porque son baldíos o son edificios nuevos. Muchos, por cierto, todavía tienen escombros o son baldíos. Y lo importante de un recorrido así han sido las historias del origen de los catástrofes de edificios que colapsaron porque fueron mal construidos, hablando de gestión de riesgos, ¿verdad?
pero también de la respuesta, y más que todo de la respuesta de la gente. Porque en aquel momento, por las historias que sabemos, es que la reacción del Estado mexicano no ha sido el mejor. Y la gente se autoorganizó en muchas partes, ha defendido inclusive una cosa que fue muy interesante cuando nos hablaron de un terreno donde había un estadio de béisbol, donde estaban los muertos en diferentes grupos, los identificados, los no identificados, y la gente defendió que se pongan los muertos ahí para que sus queridos, sus familiares los podían identificar, porque el gobierno los quería enterrar rápidamente. Entonces había un momento de movilización importantísimo en esta ciudad. Todos sabemos que este movimiento es parte de las raíces de un movimiento ciudadano y político que al final hoy en día está en el gobierno, en una parte por lo menos. Y yo creo que es una experiencia vivida que vale la pena, que ojalá la Ciudad de México lo pudiera ofrecer muchas veces más, y les quisiera hacer una promoción que tomen ese tour porque realmente ha mostrado el efecto de este terremoto aquí en la Ciudad de México. Bueno, muchas gracias. Agradecemos las palabras del coordinador residente. Finalmente, la embajadora María Teresa Mercado nos dirigirá un mensaje. Buenos días a todas y a todos. Saludo muy especialmente a la maestra Alejandra del Moral, a mi querida Raquel Serur, subsecretaria para América Latina y el Caribe, a Peter Groffman, que nos acompaña aquí, al embajador Koso Honsei, embajador de Japón en México, Andrés Morales de la UNESCO, a Chiaki Kobayashi de JICA, que nos apoya siempre tanto, a Enrique Guevara de Senapred y a mi querida Luisa Solchaga. Amigas y amigos, es un placer dar a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a la Cancillería en ocasión de este intercambio de experiencias aprendidas de las catástrofes que ocurrieron en nuestro país en 1985 y en 2017. Agradezco a la MEXID y a la UNESCO por la organización conjunta de este evento, en el cual reconocemos una vez más la amistad que une a México y a Japón. En nuestro diálogo continuo destacamos siempre las coincidencias entre nuestros dos países, los valores compartidos, la atracción cultural mutua, la vocación por el multilateralismo y nuestro interés en el desarrollo humano a través de la cooperación internacional. Los testimonios que escucharemos más adelante muestran que nuestras similitudes se extienden también a aspectos geográficos que nos colocan en una situación de vulnerabilidad frente a posibles desastres naturales, como ya lo mencionaba el embajador. Pero de nuestra exposición a estos desastres naturales también surgen oportunidades para aprender uno del otro y fortalecer nuestra capacidad de acción y de resiliencia. México tiene un firme compromiso con la preparación y anticipación a este tipo de fenómenos como consecuencia de los sismos de 1985 y 2017, episodios que nos recuerdan la importancia de la prevención, la respuesta inmediata y la solidaridad tanto entre los mexicanos como entre la comunidad internacional. Estaremos siempre agradecidos por la asistencia que Japón nos ha brindado en ambas ocasiones, pero también por el interés de colaborar en diversos proyectos que nos preparan a afrontar riesgos de una manera profesional y sobre todo responsable.
De las experiencias vividas hemos aprendido que la gestión de riesgos es tan crucial como la ayuda que se brinda en los momentos mismos de las crisis. En este sentido, quiero reiterar la disposición de México para contribuir mediante la cooperación internacional al fortalecimiento de capacidades de prevención, mitigación y respuesta en caso de desastres naturales a nivel global. Finalmente, deseo agradecer y reconocer profundamente a la comunidad internacional y particularmente a Japón por el invaluable apoyo ofrecido en estos 2 años, en 1985 y en 2017. Frente a la adversidad, la mano amiga de la comunidad internacional es indispensable para salir adelante. México lo sabe y por ello también ofrece su apoyo al mundo. Lo hemos hecho con Japón y con muchos otros países y seguimos abiertos a ayudar siempre cuando se requiera. Al reiterarles a todas y todos nuestro agradecimiento, expreso también la convicción de seguir construyendo juntos un futuro más resiliente en beneficio de nuestras naciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajadora. La MEXID y la Oficina de la UNESCO en México han unido esfuerzos para la realización de un video conmemorativo que recoge testimonios institucionales y personales sobre los aprendizajes, avances y retos en materia de prevención, resiliencia y gestión integral del riesgo en nuestro país. El 19 de septiembre de 1985, la Tierra nos recordó que todo puede cambiar en un instante. Aquel día, la Ciudad de México se quebró, pero también despertó una fuerza que jamás volvería a dormirse: la solidaridad de un país entero. El 19 de septiembre de 1985, yo era estudiante todavía, me encontraba en la Facultad de Ingeniería, en la clase de Física, cuando empezamos a sentir el temblor. En 1985 estaba en mi casa, en mi departamento, y lo que veíamos por los ventanales era justamente cómo se movían los edificios y cómo los edificios se acercaban cada vez más a nuestro edificio. Fueron momentos en donde tú descubres la vulnerabilidad que tienes. $32 años después, el país volvió a estremecerse. Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y la Ciudad de México vivieron nuevamente la experiencia. Una vez más, la sociedad salió a las calles, no solo a rescatar. Salieron a no rendirse. Justo en 2017 era yo secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México y me tocó atender la región sur, específicamente el municipio de Villaguerrero. No fue un trabajo fácil, pero ahí es donde te das cuenta que cuando más se necesita es cuando más comprometidos estamos los mexicanos. Para mí fue muy gratificante ver cómo juntos pudimos hacer grandes cosas por el municipio. Pero en el 2017, bueno, ya estaba en el Centro Operativo para la Atención de Contingencias, en ese momento era supervisor, a partir de ese momento empezaron las coordinaciones, fue una experiencia bastante extraordinaria, cansada, pero estuvimos en el lugar del incidente probablemente en 28 horas después del evento. Los recuerdos de aquel día viven en todos nosotros. No solo marcaron una tragedia, sino el inicio de una transformación.
México se unió, recibió apoyo del mundo y aprendió a responder con solidaridad cuando la tierra volvió a temblar. Tuve oportunidad de acompañar a gente del Instituto de Ingeniería, donde yo estuve colaborando. Pudimos retirar un dato que fue muy importante, un instrumento que estaba instalado a los pies de un edificio colapsado en Xola y Avenida Universidad, un acelerómetro, y en ese acelerómetro se logró tener un dato que se conoce como el acelerograma del SCOP, que fue una gran evidencia de que el sismo que acabamos de sufrir había superado con mucho los umbrales de diseño sísmico que se usaban. Todo el contexto que vimos, noticias, de algunas incluso construcciones recientes, pues se colapsaron. Entonces ahí también nos da a entender que pues hay más trabajo que hacer en cuanto a las normas de construcción. Mantener viva la memoria de estos sismos es crucial para la cultura de prevención del país, ya que permite aprender de experiencias previas, mejorar protocolos, fortalecer la resiliencia de comunidades y asegurar que las generaciones futuras internalicen la importancia de la preparación ante desastre. Entonces es importante ir transmitiendo estas experiencias, estos conocimientos, porque pueden ser la diferencia entre la vida y los daños. Lo mejor que tiene el ser humano en términos de solidaridad, de liderazgo, de sensibilidad, de empatía. Y yo creo que para México haber tenido la desgracia de haber vivido esta tragedia también tuvo un lado quizás capital en la construcción de lo que es ahora la solidaridad mexicana. Pues creo que puede ser un poco conjuro, como dicen los orientales, que un gran terremoto regresa cuando el anterior ya se nos olvidó. A partir de 1985, lo que era voluntario se institucionalizó. Hoy, México cuenta con un marco legal, operativo y educativo más sólido. Desde la escuela básica hasta la cooperación internacional, la gestión del riesgo es parte de nuestra cultura. En aquel entonces el SENAPRED no existía. Fue justamente el sismo del 1985 lo que dio origen a crear la Comisión Nacional de Reconstrucción. Y dentro de uno de estos comités que se conformaron, el de prevención, presentó las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil. Y una de las recomendaciones fue la creación de un centro de investigación. Entonces, es como surge el SENAPRED, con apoyo del gobierno de Japón financieramente, la participación de la UNAM en los aspectos técnicos científicos y la Secretaría de Gobernación, que fue donde quedó adscrito en aquel entonces tanto Protección Civil como el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Yo creo que una de las grandes lecciones fue que la cooperación internacional, sumada a la vinculación institucional, pues rompe todas las fronteras. Justamente después de los grandes sismos se aprende mucho en nuestras deficiencias que tenemos con respecto al diseño de edificios y entonces vienen cambios en la reglamentación, en el reglamento de construcciones, en sus normas técnicas. En el sismo de 85 se creó la famosa norma técnica para el diseño por sismo. No existía. Se creó una figura que se llama corresponsable en seguridad estructural, que es un perito especializado en seguridad estructural. En el 17, por ejemplo, también hubo algo semejante. Aparte aprendimos que pues, los sismos no siempre llegan de la costa del Pacífico, sino que llegan también del interior. Tuvimos que plantearnos, realmente replantearnos una estrategia frente a estos temas. Y lo primero era una gestión integral y preventiva. Segundo, mayor organización ciudadana e incorporación de las organizaciones ciudadanas a una estrategia, ¿ya?, de atención en un momento determinado. Nos dimos cuenta de, por supuesto, que había una vulnerabilidad sociopolítica y era necesario, ¿no?, fortalecer las políticas públicas frente a hechos también de este tipo y, por supuesto, una coordinación interinstitucional.
Frente a la magnitud del desastre, las alianzas y la cooperación internacional fueron la clave para aprender, registrar y mejorar. La MEXID trabaja y coordina con todas las dependencias de la Administración Pública Federal, con todas las unidades administrativas, la coordinación, la evaluación, la implementación de los apoyos en alguna emergencia o desastre ocurrido en cualquier lugar de México. Las lecciones aprendidas para la comunidad internacional tras los sismos del 85 y el 17 fueron enormes y muy relevantes. En el caso del 85, por ejemplo, el Sistema Internacional de Búsqueda y Rescate Urbano toma esta gran experiencia para reformular, crear, mejorar los sistemas justamente de trabajo de estos equipos que viajan de otros países, que hablan diferentes idiomas y que tienen que coordinar en terreno para poder atender estas actividades tan importantes para salvar vidas. El sistema del equipo del INSARAC se llama International Search and Rescue Advisory Group, el grupo internacional asesor para operaciones de búsqueda y rescate urbanos, justamente es creado para generar esta metodología internacional y que estos equipos puedan trabajar de manera coordinada en los lugares donde suceden estas grandes emergencias. La UNESCO trabaja en la reducción del riesgo de desastres para fortalecer la prevención, la resiliencia y la preparación mediante la ciencia, la educación y la cooperación internacional. A diferencia de otras agencias humanitarias, como son la OCHA o el PNUD, nuestro mandato se centra en generar, difundir y aplicar conocimientos científicos para la toma de decisiones basadas en evidencia. Promovemos redes de investigación y colaboración entre instituciones y expertos, vinculando la gestión de riesgos con el desarrollo sostenible. Además, impulsamos la educación, la formación y la transferencia de conocimientos a comunidades y autoridades para fortalecer la cultura de prevención. Estamos acercando más los servicios de salud a la comunidad. Además, hay programas muy valiosos que son estos programas de fortalecimiento de la atención médica a través de unidades médicas móviles. Que estas unidades médicas móviles están visitando a comunidades muy pequeñas o rancherías muy pequeñas con población de menos de 2,000 habitantes, por así decirlo, y que constantemente los estamos visitando. Es decir, con eso estamos ampliando la red de servicios de salud y poder estar más cerca de la población cuando pueda suceder un evento catastrófico. Hay muchas cosas que se han avanzado este último tiempo. Primero que tenemos más de casi 14.000 alertas sísmicas en nuestra ciudad, de ser un país sísmico, ¿ya? En donde hay prácticamente 120 sismos al día. La alerta sísmica es lo que detona el protocolo de emergencia sísmica de la ciudad, ¿ya? Y por lo tanto, mientras más tengamos, más alertas tengamos, esto va a ser, te digo, mucho mejor para la población, que tiene el tiempo para poder resguardarse, ¿ya? Y tiene la posibilidad de incluso salvar la vida. A 40 años del sismo de 1985, no solo recordamos, actuamos. Y cada acción cuenta para que la historia no vuelva a repetirse. Tenemos nuevas normativas constructivas, ¿sí? Esa es una enseñanza clara, digo, y un cambio notorio en el país. Protocolos, ¿sí? Protocolos claros. Este es el trabajo de muchas dependencias que tienen que ver con este tema y tenemos claramente saber tres cosas. ¿Cuándo es el momento de la emergencia y donde los servicios de emergencia participan? Lo segundo es la atención a las víctimas. Y lo tercero es la rehabilitación, ¿sí? Entonces, en estas tres partes participan diferentes dependencias. Al principio todo lo que tiene que ver con emergencia, pero después todo lo que tiene que ver con bienestar y después todo lo que tiene que ver con reconstrucción y vivienda fundamentalmente. El CENAPRED está promoviendo una gestión integral de riesgos más inclusiva y con enfoque interseccional. Particularmente, cada semana tenemos cápsulas informativas para la población indígena del país.
a través de la radio indígena, en un programa que se llama Ecos Indígena. Igual trabajamos con muchas dependencias, con CIPINA para ver el tema de niños, niñas y adolescentes, con el Instituto Nacional de las Mujeres. A lo largo de la historia del CENAPED hemos tenido pues, colaboración con estas instituciones y lo mismo pues, con algunas agencias internacionales para promover la inclusión de grupos minoritarios. No se puede escribir la historia sin la presencia de nosotras las mujeres. La presencia de las mujeres en estos desastres ha sido fundamental. Nuestra labor siempre está, pese a las complejidades y pese a que nosotras tenemos a veces todo un mundo que atender dentro de nuestra casa, pero yo creo que lo que está viviendo México hoy es un cambio de época. Tenemos a la primera mujer presidenta de la República, a la única mujer presidenta de Norteamérica, en donde estamos las mujeres demostrando nuestra capacidad en los espacios de toma de decisiones, y en concreto en estos dos eventos sísmicos reflejaron muy bien las tareas que nosotros podemos hacer, ¿no? Desde organización de los albergues, organización de las donaciones, la limpieza, organizar a las personas, a los colectivos, participamos en las tareas de reconstrucción, de recuperación. ¿Cuáles son esas diferencias o cómo es la percepción del riesgo del lado femenino que del masculino? Para las mujeres a veces tiende a haber limitaciones, sobre todo en acceso a los recursos cuando hay un desastre. Son las primeras que llegan a atender a la población vulnerable, hablándose de menores de edad, adultos mayores. En el sector salud, la verdad es que la participación de las mujeres es un eje transformador, es un eje fundamental, que participa diariamente en todas las tareas. Digamos que en nuestro sector no existen diferencias entre actividades de hombres y actividades de mujeres. En realidad todos podemos coordinar, todos podemos gestionar, todos podemos operar, todos podemos hacer logística y evidentemente todos podemos estar en el área de administración y finanzas. Tenemos el 60% de mujeres y 40% de hombres, y es un programa meramente operativo. Incluso los EMT, los hospitales móviles de los que les comento, son hospitales que llevamos a los sitios de las emergencias y que hay que armarlos. Y los armamos hombres y mujeres, o sea, todos tenemos un rol dentro de esta actividad. México no solo recuerda, actúa. La fuerza de la resiliencia se refleja en quienes trabajan por un país más seguro y preparado. Y yo creo que del 85 al 17 tenemos una clara muestra del aprendizaje. Es que la prevención salva vidas. Bosai. Es una palabra japonesa en la que prevención, la cultura de la prevención ya de alguna manera tiene las bases, falta fortalecerse para que gobierno, sociedad, sector privado puedan caminar coordinadamente en estas áreas de prevención del desastre. Un tejido social realmente integrado, en donde ninguna familia y ninguna comunidad sea sacrificable y en donde el conocimiento ancestral no sea olvidado y mucho menos ignorado. Y evidentemente que las políticas públicas vayan enfocadas y encaminadas a eliminar vulnerabilidades, pero sobre todo a salvar vidas. Que México ha evolucionado. Si llegamos a cumplir con una Ciudad de México más resiliente y preparada ante desastres, México evoluciona. Construir un México más seguro y preparado significa poner la vida al centro del desarrollo y garantizar que todas las personas, sin excepción, vivan con dignidad, con seguridad y con oportunidades. Solo tenemos una sola frase: la prevención es nuestra fuerza. Queremos un México, queremos una Ciudad de México cada vez más segura, cada vez más preparada, cada vez más resiliente, cada vez más humana. Pienso en un concepto que en una de mis misiones recientes a África aprendí y me gustó mucho. Se llama Ubuntu, es del Swahili. Y Ubuntu quiere decir, estando bien tú, estoy yo bien también y todos estamos bien. El pueblo de México agradece profundamente la solidaridad de todas las naciones ante los sismos que afectaron nuestro país en 1985 y 2017.
Nunca olvidaremos esta muestra de hermandad y humanismo. Gracias a todas y a todos los mexicanos por siempre extender sus manos para ayudar ante las emergencias. Juntos somos más fuertes. A continuación, procederemos a la toma de las fotografías oficiales. Solicitamos a los integrantes del Presidium ponerse de pie y posteriormente que nos acompañen al frente para hacer la segunda toma de la fotografía oficial. Agradecemos y despedimos a los invitados del Presidium.